Y aquí estaba, en mi mejor momento de la carrera, con muy buenas sensaciones, pudiendo correr y disfrutando. Y eso se reflejaba en el tiempo. Llevaba 45 minutos de margen con el corte, pero las cosas iban a cambiar. Buah. Dios, pensaba que me faltaba media hora para llegar a la playa. Oh, madre mía. Joder. Y no me traí el bañador. Me pueden haber puesto una pasarela o lo que sé, coño, un puente de madera. Hostia puta, te digo yo. Esta peña está loca. O sea, bajas por ahí y ya tienes que llegar hasta allí. Dime tú por dónde coño paso, tío. Buah, es una puta locura. Hostia, tío. ¿Te crees que después de 30 kilómetros y las piedras de las narices no te meten esto? La madre. No, sí. Y de estar en el mejor momento al peor. De los 45 minutos de margen que tenía, perdí 30 en los 2 kilómetros de playa y acantilados, y los próximos 12 kilómetros hasta el 42 no pude correr. Las subidas eran demasiado exigentes y las bajadas muy técnicas. Seguía perdiendo tiempo, y sumado a la impotencia de no poder recortar, la cabeza empezó a fallar. La posibilidad de abandonar aparecía, y el punto de control quedaba muy lejos. Llevaba 42 kilómetros en 8 horas y no tenía a la vista el siguiente punto. Estaba fuera de tiempo.